Hola a todos, mi nombre es Eduardo. Esto es el podcast de Radio WordPress que podéis encontrar en eduardocollado.com y hoy vamos a hablar de la jerarquía de plantillas en WordPress. A ver, vamos a hablar de las tripas de los temas, de los themes, porque los ficheros de los temas de WordPress no se sitúan al azar, no están puestos al azar. Aunque mucha gente se crea que cada uno es de una forma distinta, cada fichero tiene el nombre que tiene que tener y hace exactamente lo que tiene definido. Esto está definido de una forma muy meticulosa, pensando el lugar que tiene que ocupar cada uno de los ficheros, ¿vale? Mucha gente no lo sabe, pero gran parte del éxito de WordPress recae en cosas como estas, por ejemplo en el desarrollo de las plantillas. ¿Por qué? Porque se nota que WordPress cuida muchísimo de ellos. ¿Por qué? Pues porque la definición de cada fichero, ya os digo, está tan meticulosamente definido y tan bien estructurado que es muy fácil trabajar con ello. Está todo muy acotado. A ver, si tenéis curiosidad de saber cómo se estructuran los ficheros de las plantillas en WordPress, ¿para qué? Pues bueno, pues para entender mejor cómo funciona. O simplemente queréis desarrollar vuestra propia página o tema, quedaros un ratito conmigo porque vamos hoy a ver justamente eso, la estructura de ficheros en la jerarquía o la estructura de la jerarquía de los temas de WordPress. De verdad, es un tema muy interesante que poca gente conoce y que deberíamos de conocer un poquito más. Existe una jerarquía claramente definida para los ficheros de las plantillas en WordPress, la cual, deberéis de conocer, está en wphierarchy.com, wphierarchy.com. Os lo dejo en las notas del programa, ¿vale? La jerarquía de los ficheros para los templates, para las plantillas. A ver, esta jerarquía define los ficheros que debe responder ante cualquier tipo de página. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, entramos en una página de WordPress. Lo primero que vamos a ver es que es una página de archivo. Luego seguiremos siguiendo el esquema de la jerarquía a la derecha y vamos a ver que se trata de una página de archivo, ya hemos dicho, y de categoría. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver si hay algún fichero que se llama category.php. Si no lo tenemos, entonces miraremos un fichero que se llama archive.php. Si lo tenemos, WordPress, el fichero que nos va a mostrar va a ser ese, el archive.php. Eso es lo que nos va a mostrar. Si hubiera tenido el category.php, habría mostrado el category.php. Pero al no tenerlo, pasa al siguiente. Si no hubiéramos tenido el archive.php, ¿qué habría mostrado? El índice. Siempre va a devolver algo. Vale, ahora vamos a imaginarnos que queremos que se muestre una categoría específica en la plantilla. ¿Por qué? Porque queremos que esa categoría sea diferente. Entonces podemos utilizar una cosa intermedia que se llama category-id.php. El id es el número id de la categoría. Vamos a imaginarnos que tenemos una categoría que tiene el id 104. Y esa categoría con el id 104 tiene que tener otra plantilla. O hay que modificar esa página en concreto porque queremos hacer algo específico con ello. A esa plantilla le vamos a llamar category-104.php. ¿Cómo va a funcionar WordPress? Va a entrar y cuando llegue al archivo va a decir, ¿tenemos un category algo? Sí, va a mostrar eso. Si no, dirá, ¿tendremos un category PHP? No. ¿Tenemos un archive PHP? Sí, pues muestro eso. Va a ir recorriendo el árbol siempre hasta que encuentre una página que tenga. Ya os he dicho, en el caso de no encontrar ninguna, va al index. Bueno, pues bien, esta jerarquía está perfectamente definida en wphierarchy.com. Está definida de forma que se lee siempre de izquierda a derecha. Cuando tengáis el dibujo delante, en mente, lo vais a ver mucho más claro, ¿vale? Es una plantilla rápida para poder trabajar de forma rápida con WordPress y poder encontrar siempre los cambios que tenemos que encontrar. Por supuesto, en las notas del programa en eduardocollado.com os dejo los enlaces para que os podáis bajar el esquema, el cual yo os recomiendo imprimir y tener siempre delante de vuestro puesto de trabajo
si es que trabajáis con WordPress. ¿Por qué? Pues porque os va a ahorrar un montón de horas de trabajo. Modificar el aspecto de un WordPress, si no seguimos las recomendaciones, si no sabemos cómo funciona, es bastante complicado. Pero puede ser fácil si hacemos todo lo contrario. Es decir, si seguimos las recomendaciones y si conocemos la estructura, las jerarquías, este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque nos va a facilitar muchísimo la vida y no vamos a tener que modificar ficheros a lo ojo. Y vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos que modificar. O si tenemos que crear un fichero nuevo, como era el caso de la categoría de antes. Vamos a volver a ese ejemplo. Vamos a suponer que queremos que cuando se pinche en la categoría podcast de un WordPress, salga el reproductor de audio en la parte de arriba de la categoría. Bueno, os tengo que decir que esto en concreto lo he probado. No me gusta cómo queda, pero creo que es un ejercicio muy bueno para poderlo describir. Así que bueno, vamos a crear el fichero category-podcast.php. Porque fijaros que antes lo hemos creado category-100 no sé cuántos y ahora category-podcast. ¿Por qué? Porque podcast es el slug de la categoría. El slug es la abreviatura que ponemos al crear la categoría en el panel de WordPress, en recordarlo. Y este player es el que vamos a poner arriba. Por defecto, si seguís la plantilla, si encuentra el slug lo pondrá. Si no, buscará con el category ID. Es decir, si tenemos dos ficheros, uno es category-podcast.php y el otro category-110.php, el 110 no lo va a leer nunca, porque va a llegar primero al del slug, suponiendo que podcast sea la categoría 110. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir un nivel de personalización enorme, de una forma bastante sencilla, no porque sea fácil programarlo, sino porque está muy ordenado. Es fácil seguirlo, no es difícil. Por supuesto, esto no podemos hacerlo en un tema principal que nos hayamos bajado y que queramos hacer funcionar. Esto siempre vamos a hacerlo funcionar en un child theme. Acordaros que todo esto que estamos viendo últimamente estos días es para los temas hijos, para los child themes. No tiene ningún sentido hacer una modificación de este estilo en la plantilla principal si luego va a venir una actualización y nos vamos a cargar todos los cambios. No tiene ningún sentido de verdad. Siempre utilizar un child theme. Bueno, ya veis que los child themes y la edición de los mismos se pueden llegar a complicar hasta el infinito, ¿vale? Claro, la personalización que tienen y lo que nos permiten hacer es enorme. Pero claro, el nivel de dificultad de los child themes a veces se dispara. Pero ya os digo, el tema de la jerarquía de ficheros, qué es lo que va antes, qué es lo que va después, hasta dónde vamos a leer y hasta dónde no, es fundamental. Sobre todo, lo que tenéis que tener en cuenta es qué ficheros tenemos y cuáles son los que queremos. Es decir, si queremos hacer una modificación, antes de ponernos a editar como un loco un fichero PHP que haya en la plantilla, vamos a mirar primero la hoja de la jerarquía. Y vamos a ver si tenemos alguna forma de sobreescribir ese cambio, es decir, alguna forma de que en ese caso concreto se ejecute otro fichero en vez de ese. En las páginas de autor, por ejemplo, exactamente igual. Si queremos modificar una página de un autor concreto, tenemos la posibilidad de cambiar la plantilla para un autor en concreto. No hace falta que todos tengan la misma plantilla, no hace falta ponernos a hacer condicionales dentro de una plantilla. Podemos generar un fichero específico. A veces es un cambio muy pequeñito, un pequeño condicional en la plantilla nos sirve y mira, oye, es una cosa magnífica y nos sirve perfectamente. Pero si lo que queremos es hacer páginas totalmente distintas o hacer cambios más grandes, nos puede interesar muchísimo más tener ficheros distintos para las plantillas y no estar a base de condicionales ni a base de cosas extrañas, ¿vale? Recordad, tenemos muchas formas de hacer las cosas, tenemos que elegir siempre la que nos vaya a ser más cómoda y en la que nosotros trabajemos menos para conseguir el mismo objetivo. No nos liemos la manta a la cabeza ni intentemos redescubrir el mundo, que hay muchas cosas que ya están descubiertas.
pues bueno, con esto terminamos el audio de hoy, el tema de la jerarquía de las plantillas de WordPress. Si no lo conocíais, espero haberlo hecho descubrir y espero que hayáis aprendido algo nuevo. Si ya lo conocíais, espero que por lo menos lo tengáis siempre en mente y si no, que lo hayáis recordado en este audio. Recordad que os podéis suscribir al podcast en iVoox, en iTunes, en un montón de sitios, ¿vale? Podéis puntuarlo también y podéis comentar, podéis hacer peticiones o cosas de ese estilo. Yo voy a seguir con los child themes y tal unos cuantos días más. Luego volveré otra vez a la parte de seguridad, ¿vale? Voy variando un poco porque creo que es interesante no centrarnos exclusivamente en un área concreto. Porque podemos saber muchísimo de seguridad, pero si no sabemos modificar una plantilla, bueno, hay que saber un poquito de todo y hay que ir variando un poquito. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo. Recordad que el jueves volvemos otra vez con otro audio a la carga. Y bueno, si todavía lo soportáis, nos vemos el jueves con otro nuevo tema y espero que os ayude y que os pueda ser de utilidad. Venga, hasta luego, chao. Windows, can't see through. Days in this haze, son, I thought you knew. Career is sturdy, paper coming in. Blurry like snow blurry, all I do is win. Burning rubber in the city, fearing nobody. Yokohama's tires, feeling popping.